Buenos días chicos, les saluda Miss Miriam y el tema que vamos a desarrollar en el curso de aritmética es diferencia de conjuntos. Ya en la clase anterior hemos visto lo que es unión e intersección de conjuntos y hoy nos toca ver lo que es diferencia de conjuntos. Y para eso vamos a observar y leer el siguiente gráfico. Observamos el gráfico donde vemos dos niños que están jugando y cada uno mostrando sus juguetes. Y este texto tiene como título Vamos a jugar. Dice, en la hora de recreo, Jesús y Carla observan la imagen de los juguetes que tienen cada uno. Ahí lo pueden ver y dice, vamos a responder las siguientes preguntas. La 1 dice, ¿cuántos juguetes tienen a su disposición Jesús y Carla? A su disposición serían todos estos juguetes que ellos muestran acá. ¿Qué juguetes tiene Carla que no tiene Jesús? ¿Qué juguetes tiene Carla que no tiene Jesús? El cometa tiene Carla y no lo tiene Jesús. La muñeca tiene Carla y no lo tiene Jesús. El avión no podría ser porque sí lo tiene Jesús. Entonces los juguetes que tiene Carla y que no tiene Jesús sería el cometa y la muñeca. Ahora, la tercera pregunta nos dice, ¿qué juguete tiene Jesús que no tiene Carla? Jesús tiene los juguetes, en este caso la bicicleta y el bote son de Jesús. Esos son los juguetes que tiene Jesús y no tiene Carla. Porque si menciona el avión sí lo tiene Carla. Entonces los juguetes que solamente tiene Jesús, que no tiene Carla, sería la bicicleta y el bote. Ahora, a partir de este texto voy a construir mis aprendizajes. Dice, construye tus aprendizajes. Diferencia de conjuntos es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice, observa y analiza los conjuntos formados de la situación anterior. Carla, tengo el conjunto C, cuyos elementos serían cometa, muñeca y avión, que son los juguetes que posee Carla. Ahora, el conjunto J, que viene a ser los juguetes que posee Jesús, sería bicicleta, avión y bote. Entonces, Carla, sus elementos de Carla sería cometa, muñeca y avión. Y los elementos de J sería bicicleta, avión y bote. A ver, dice acá, los elementos que pertenecen al conjunto C y que no pertenecen al conjunto J es cometa y muñeca. Como se pueden dar cuenta acá, los elementos que pertenecen solamente al conjunto C, pero que no pertenecen al conjunto J, ¿qué sería? Cometa y muñeca. No puedo decir que avión, porque avión también está en J. Entonces solamente los que pertenecen a C sería cometa y muñeca. Entonces sería C y no J sería cometa y muñeca. Entonces, a partir de esto podemos definir lo que es diferencia de conjuntos. La diferencia, simbolizado con este signo menos, dice, la diferencia de dos o más conjuntos está formado por todos los elementos que pertenecen solo a un conjunto y no al otro conjunto. Y se va a representar así. A diferencia con B. Y se va a leer A y no B. Todos los elementos que pertenecen solo a y no pertenecen a B. Y la representación simbólica sería de esta manera. A diferencia con B va a ser igual a un X, tal que ese X pertenece a y no ese X va a pertenecer a B. El conjunto formado por A diferencia con B sería los elementos que solamente pertenecen a este conjunto. Existen varias formas de representar la diferencia de conjuntos, como podemos observar acá. Acá tenemos en el primer recuadro, tenemos a dos conjuntos que tienen elementos en común. Tengo el conjunto A y el conjunto B, cuyo elemento en común va a ir en la parte central. Si no tuviera elementos en común, no lo podría dibujar así, lo tendría que dibujar así. Pero como tienen elementos en común, voy a dibujarlo de esta manera. Y el elemento de común va a ir en la parte central. Ahora aquí, me dice los elementos que pertenecen solo a, me dice A diferencia con B. Los elementos que solo pertenecen a y no pertenecen a B. Si yo pongo A acá, paso con mi dedo todo en la gráfica de alrededor de A, diría que esos elementos de A son 2 y 5.
pero 5 también pertenece a B. Y me están pidiendo los elementos que solo pertenecen a A y sería solamente esta zona. Y el único elemento que pertenece solo a sería el número 2. A diferencia con B sería el 2. Ahora, cuando tengo dos conjuntos que no tienen elementos en común, lo voy a dibujar por separado. Y me están pidiendo los elementos que pertenezcan a A, pero que no pertenezcan a B. Y todos estos elementos que también pertenecen a A serían que solo pertenecen a A. Sería A diferencia con B, serían los elementos que solo pertenecen a A y no le pertenecen a B, sería todo de acá, ¿no? Sería 5 y 9. Otra gráfica. Aquí cuando un conjunto está incluido dentro del otro conjunto, B está incluido dentro del conjunto A. Los elementos de B sería solamente el número 5 y los elementos de A sería, ustedes para que se den cuenta cuáles son los elementos del conjunto A, tienen que pasar por mi dedo por todo el gráfico. Y todo el gráfico de A sería, los elementos dentro de este conjunto sería 5, 8 y 9. 5, 8 y 9 son los elementos de A. Pero me están pidiendo A diferencia con B. Los elementos que solo pertenecen a y no pertenecen a B. Y los únicos elementos que pertenecen solo a y no a B sería 8 y 9. Porque si menciono el 5 también pertenece a B. Me está diciendo los elementos que solo pertenece a sería 8 y 9. Y sombreo esta zona. Ahora me dan estos mismos conjuntos aquí, ¿no? Me están diciendo que un conjunto está dentro de otro conjunto. O sea que todos los elementos de este conjunto también pertenecen al conjunto más grande. Y me están pidiendo los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Los elementos de B sería 1 y el elemento de A sería todo lo que están dentro de A, sería 1 y 7. Pero acá me está diciendo los elementos que pertenecen a B y no a A. Y si acá digo, voy a sombrear el 1, pero no, pero el 1 pertenece a A. Entonces no hay ningún elemento que no pertenezca a A. Entonces sería el vacío. ¿Ya? Continuamos. Y vamos a recordar las tres operaciones que hemos visto hasta ahora. Son la unión, intersección y diferencia de conjuntos. La unión está formado por todos los elementos de A y B. Acá, A unido con B. Son los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. La intersección está formado por elementos comunes de A y B. O sea, el elemento tiene que pertenecer a A y también tiene que pertenecer a B. A intersección B. Y la diferencia, que es lo que acabamos de ver, está formado por elementos de un conjunto que no pertenecen al otro conjunto. Solamente pertenece a un conjunto, pero no pertenece al otro conjunto. Y esas son las tres operaciones que vamos a trabajar. Y ahorita vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, observa el diagrama y pinta y calcula. Y me están pidiendo acá, me dice A y no B, los elementos que le pertenecen solo a y no a B. Todos los elementos que le pertenecen a sería 1, 3 y 2. Pero ese 3 también le pertenece a B. Y me están pidiendo solamente le pertenece a y no a B. Y solamente sería esta zona que hemos sombreado. Sería el 1 y el 2. Aquí. Me dice los elementos que... Este Q está dentro de P. O sea que los elementos de Q también son elementos de P. Y me están diciendo lo que le pertenece a Q y no a P. Q diferencia con P. Y los elementos que pertenecen solo a Q, que no pertenecen a P, no existen, no hay. Porque todos esos elementos también están dentro de P. Entre Q y no P sería igual al vacío. No hay elementos que solo pertenezcan a Q. Y acá me dice, me dan dos conjuntos que tienen elementos en común, que en este caso el elemento común es el I, va en la parte central. Pero me están diciendo N diferencia con M. Está diciendo N y no M. Solamente N y no M. Y los elementos que solamente le pertenecen a M sería N, perdón, U, O y U.
solamente le pertenece a este conjunto, pero no al otro conjunto, y en este caso sería O y 1. Ya, a ver, continuamos. Dice 2. Observa el gráfico y escribe los elementos que corresponden a cada operación. Y me están pidiendo acá D y no E. Pero para esto voy a ver antes cuáles son los elementos de D, que son todos los elementos que están dentro de este gráfico, que es un triángulo. Los elementos de E serían todos los elementos que están dentro de este óvalo, que sería 0, 4 y 5. Y los elementos de F serían todos los elementos que están dentro también de este óvalo. Sería 0, 1, 6 y 7. Y acá me están diciendo D y no F. Todos los elementos que pertenecen a D, pero que no pertenecen a E. Y los elementos que pertenecen solo a D y no a E serían ¿cuáles? 1, 2 y 3. Entonces lo voy a escribir aquí. 1, 2 y 3. Seguimos. Acá me dicen D y no F. Los elementos que pertenecen solo a D, pero que no pertenecen a F. Y sería 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Acá, los elementos que pertenecen a E, pero que no pertenecen a F. Voy a comparar E con F. Y los elementos que pertenecen solo a E y no pertenecen a F sería esta zona de acá, que sería 4 y 5. Ahora aquí, acá me están pidiendo F y no E. Los elementos que pertenecen a F, pero que no pertenecen a E. Y solo sería la zona de aquí, 1, 6 y 7. 1, 6 y 7. Ahora, acá me están pidiendo F unión D. Todos los elementos que pertenecen a F y también pertenecen a D. Entonces sería 1, 2, pues nos olvidamos el 0, comienza desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Todo lo de acá, ¿ya? Y dice E intersección F, los elementos que pertenecen a E y que también pertenecen a F. Y la área donde están los elementos que pertenecen a los dos conjuntos es esta área de aquí, y cuyo elemento es el 0. Nada más. Pasamos a la pregunta 3. Dice, sean los conjuntos y me dan aquí 3 conjuntos, A, B y C. Y acá me están pidiendo los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Solamente A y no pertenece a B. Y sería el 1, el 4, el 6, el 7 y el 8. Acá me están diciendo los elementos que pertenecen a B y no a C. Solamente a B y no C. Y acá no hay elementos que se repitan. Entonces serían todo esto que elementos pertenecen a B y no a C. Sería 2, 3, 9 y 10. Y acá me está pidiendo B unido con C. B unión con C sería todos los elementos que pertenecen a B y a C. Sería 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10. Y por último tenemos A intersectado con C, los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Y sería el 1, el 5 y el 6. 1, 5 y 6. Bueno chicos, espero que hayan entendido. Cualquier consulta me la hacen saber. Gracias.